Bienvenidos estudiantes a esta nueva cápsula de animación 3D. Mi nombre es Paulo Parra. En esta oportunidad vamos a trabajar con algo que se llaman los emparentamientos. Los emparentamientos básicamente van a depender de un elemento que se comporte como el parent, como algo así como el papá, y otros elementos que van a ser los hijos que van a seguir todos los movimientos y todas las transformaciones que vaya a tener el padre. Vamos a construir rápidamente un elemento. Vamos a ir aquí a Polygons, voy a crear una esfera. Vamos a moverla a un lado, vamos a crear también un cubo. Entonces el cubo yo quiero que sea el parent, vamos a decirle parent. Y a este cubo vamos a decirle que sea child, o el hijo. Obviamente pues no tiene que llamarse de esta manera, ustedes pueden poner cualquier tipo de nombre, pero simplemente para el tutorial pues nos va a servir identificarlos. Bien, entonces, una de las preguntas que surgían por ahí era, bueno, ¿yo cómo hago para mover dos objetos al tiempo o animar esos dos objetos al tiempo? Entonces tenemos varias posibilidades para eso. Una son los grupos. Entonces yo puedo seleccionar estos dos elementos, voy a menú, edit, y en menú edit me aparece grupo. Ahí el comando es control G, que es muy similar a muchos programas de diseño. Y si yo le hago clic ahí, ustedes fijan que algo cambió aquí en el outliner. Ocultemos este, no lo vamos a necesitar por ahora. Algo sucedió en el outliner. ¿Y qué es? Que básicamente los dos elementos se metieron dentro de un objeto nulo que se llama grupo. ¿Por qué le llamamos objeto nulo? Porque básicamente este elemento no existe, eh, no tiene presencia, su funcionalidad en este caso simplemente contener a otros elementos. Digamos que podemos hacer un paralelo con lo que sucede, por ejemplo, los locators o cuando nosotros estamos trabajando eh, con algún tipo de controlador y queremos lo que se llaman los jaladores o los handlers. Aquí nosotros utilizamos usualmente elementos vectoriales, ¿cierto? Para que sea más fácil aislar el objeto y poder moverlo independientemente de todos los demás objetos, por ejemplo, en un rig de un personaje. Entonces, si nosotros renderizamos un vector o renderizamos en este momento, pues no vamos a notar nada extraño, vamos a notar que existe la esfera y el cubo porque son los únicos volúmenes que hay ahí. Este group es un objeto que simplemente va a ser presencia o va a tener utilidad en el momento en que nosotros estemos haciendo como la edición. Básicamente, si yo animo el grupo, se va a animar específicamente con todos sus contenidos. ¿Listo? Los objetos nulos como tal no tienen presencia, pero pues sí nos van a servir para poder facilitarnos de alguna manera o nos va a permitir organizar un poco mejor nuestras escenas. Si nosotros estamos trabajando simplemente con un modelado arquitectónico, entonces nosotros podemos decidir que un elemento es cama con todos los componentes de la cama y lo podemos agrupar eso. Entonces nos va a ayudar también un poco con la organización, eso y obviamente lo que son los layers. Bien. Entonces, si yo selecciono aquí directamente los elementos acá, me fijo que yo los puedo mover completamente independientes. ¿Listo? Esto básicamente nos obliga a que tengamos que tener nuestro outliner para poder seleccionar el elemento grupo y ahí sí poder mover todos nuestros elementos del grupo. Yo puedo cambiar en cualquier momento los ejes, acuérdense que podemos hacerlo por D, ¿cierto? Solté D y ahí inmediatamente pues moví el eje. Eso me va a servir, controlar los ejes me va a servir pues para que yo pueda rotar los elementos. Usualmente para que pueda rotar los elementos o bueno, para la animación también de los objetos va a ser muy útil controlar el eje de rotación. También podría seleccionar grupo, decirle aquí menú Modify y decirle Center Pivot para que él se centre con respecto a los elementos que él contiene. Bien. Entonces, esto es agrupar. ¿Cómo desagrupo? Bueno, yo puedo simplemente ir aquí a menú edit y decirle a un group. Ahí está también la función de un group. Pero de otra forma podría hacerlo directamente aquí por el outliner. Yo puedo mover los objetos fuera del grupo. Simplemente los selecciono y con el botón del medio del mouse les hago clic sostenido y los puedo jalar fuera del grupo. Y ya, después puedo eliminar el grupo y no va a pasar absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, eso es agrupar por ese lado. Y el otro es el parent. ¿Cuál es la diferencia entre agrupar y emparentar? Que básicamente cuando nosotros emparentamos podemos utilizar una misma geometría para que contenga a otros elementos y pues obviamente esos elementos se editen cuando yo edito el elemento principal o en este caso el parent. Vamos a ver es un poquitico más claro. Voy a seleccionar este, se llama child. Voy a ir a menú edit, voy a crear unos duplicados de ese elemento.
Voy a decirle translate, quiero que se mueva 0.5, 0.5 en X. Y le voy a decir que me genere unas cuantas copias. Vamos a decirle que me cree 5 copias. Vamos a decirle duplicate special y él me creó 5 copias y me las movió un poquitico. De pronto le hubiera puesto 1, me hubiera dejado un poquitico más de espaciado. Pero bueno, ahí las vemos. No hay ningún problema. Podemos ir por aquí, las puedo ir moviendo de a poquitos como para separarlas una de la otra. Entonces el duplicate special, vamos a mover esta por aquí. Me va a permitir generar varios duplicados y pues darles propiedades también de transformación para ver si yo quiero que se muevan hacia un lado, que a medida que se van siendo duplicados van rotando, se vayan escalando, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí tenemos 5 hijos y yo quiero que esos hijos, vamos a mirar cómo están estos con respecto a este, sí, estaría bien. Y lo que vamos a hacer es que estos 5 hijos se muevan o se editen cada vez que yo mueva al par. Entonces lo que hago principalmente, lo que hago inicialmente para emparentar es siempre seleccionar los childs, los hijos. Siempre. Esos deben ser los primeros seleccionados. El último seleccionado es el elemento que los va a emparentar. Entonces en este caso, si por alguna razón yo hice esto, o sea, hice la selección, el primero que quedó seleccionado aparentemente fue mi esfera. Y si yo oprimo P, entonces, ¿quién será el parent ahí? Entonces, fíjense que aquí me dice que el parent es child 5, este que está por acá. Entonces digo, no, pues eso no es lo que yo quiero, o lo que no es lo que yo quería. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a desemparentar. Tengo las dos posibilidades para hacer el parent, el desemparentamiento. Lo que puedo hacer es lo mismo, puedo jalar cada uno de esos elementicos, lo puedo jalar por fuera. Entonces, puedo seleccionar aquí con Shift, los muevo afuera de ese elemento y pues ya. Básicamente ahí me quedó todos por fuera. O también los puedo seleccionar, aquí es muy importante esto, va a seleccionar estos como debería haber sido. Selecciono el último, nuestra esfera, oprimo P, menú Edit, Parent, el comando es P y para un Parent Shift P. El momento de desemparentarlos, vamos, si lo hago desde acá, no tiene pierde, simplemente selecciono los elementos que están contenidos dentro del objeto Parent y pues los muevo fuera y listo. Pero en el caso de que yo lo quiera hacer directamente acá por la vista, entonces lo que tengo que hacer es seleccionar los elementos que son hijos. ¿Listo? Los childs. Porque esos son los que quiero emparentar. No quiero desemparentar todo porque básicamente este no es hijo de nadie en este momento. No es un child de ningún otro objeto. Entonces, siempre selecciono los elementos child y ahí sí le digo menú edit y le digo un parent. ¿Listo? Básicamente ellos se van a mover por fuera del elemento padre y listo, sin ningún problema. Entonces ya ven, hay varias posibilidades para poder emparentar. Acuérdense que si lo hago acá por el outliner, tengo que hacerlo para moverlos. Oprimo el botón del medio del mouse, el scroll, lo oprimo y los meto al interior de los elementos. Básicamente si yo selecciono esto y lo roto, ellos van a rotar. Si yo selecciono el papá y escalo, ellos se van a escalar con él. Obviamente también se van a mover, pero pues ellos pueden moverse, pueden ser editados independientemente. Ellos pueden ser editados independientemente y pues nunca van a perder su emparentamiento a menos que yo efectivamente los desampare, o los desampare podría ser. Les quite el emparentamiento con nuestro objeto principal, en este caso nuestra esfera. Bien. ¿Qué funciones nosotros podemos tener con eso? ¿O cuáles serían, digamos, una de las virtudes de hacerlo de emparentar los objetos? Pues son varias. Vamos a ver una de esas. Es que, por ejemplo, con las cámaras a veces es interesante trabajar precisamente porque con las cámaras nosotros podemos lograr cosas bien interesantes. Por ejemplo, yo quiero que una cámara siempre siga a este objeto. Siempre siga a este objeto. ¿Listo? No me quiero meter con problemas, no quiero meterme con los nodos, yo simplemente quiero que lo siga. Entonces lo que podemos hacer de una manera muy sencilla para que una cámara siga a este objeto, o sea que si este objeto se mueve, la cámara siempre lo tenga enfocado.
¿Listo? Entonces vamos a ir aquí a menú Create, vamos a decirle cámaras, vamos a decirle cámara Aim en este caso. Vamos a hacerle clic. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a mover esto. Acuérdense que la cámara aim tiene una característica y es que viene la cámara y un elemento aim, que básicamente debe ser un objeto nulo. Sí, un objeto nulo, en este caso me imagino que debe ser un locator. Y siempre la cámara va a seguir a ese locator. Si yo lo muevo de un lado a otro, tiene que la cámara rota para poderlo seguir. Entonces una de las cosas que yo puedo hacer en este caso es que si yo quiero que siga siempre a la esfera, yo puedo emparentar este objeto a la esfera, convertirlo en un child, un hijo de la esfera, y de esa manera pues la cámara lo va a seguir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Cuando creamos la cámara aim nos generó este camera group y adentro hay un locator específicamente que se llama cámara aim. Yo lo puedo seleccionar de acá, por el botón del medio del mouse, lo voy a jalar al interior de nuestra esfera, que se llama Parent. Y pues ya, si yo llego a mover esto, él se va a mover con él. Pero pues digamos que ahí no lo estamos viendo muy claro. Aquí se alcanza a ver un poquitico que la cámara rota, pero pues vamos a verlo un poco más claramente. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a oprimir S. No me importa que le estoy aplicando solo un desplazamiento en X y vamos a ir, digamos, al fotograma 80. Vamos a aplicar aquí nuestro AutoKey. Acuérdense que siempre es necesario ser muy cuidadoso con el AutoKey, ser conscientes de que está activo para que no vayamos a tener errores. Y lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, supone que el objeto se está moviendo de un lado a otro, todos sus hijitos lo acompañan, ¿cierto? Lo que son los cubos y el elemento aim. Y pues la cámara está rotando, pero para verlo mucho más claro vamos a ir aquí a panels, vamos a perspective y vamos a poner la vista de cámara. Y ahora sí, entonces vamos a ver cómo se mueve. Y efectivamente entonces el elemento aim, que es un hijo de, de la esfera de parent, siempre se está moviendo con él. Para donde se mueva el parent, para ahí se va a mover el hijo. Y pues ya ven que la cámara lo va a seguir. ¿Listo? Entonces con las cámaras pueden hacer cosas como bien interesantes. También la animación para personajes va a ser algo eh, interesante. Si nosotros queremos hacer algo básico para que un elemento siga a otro, entonces lo podemos hacer obviamente con el parent. Tener en cuenta que el parent es diferente a lo que es el parent constraint. Entonces hay otra cápsula por ahí que habla de los constraints para que de pronto la revisen si tienen alguna inquietud. Si yo de alguna manera saco el camera aim, lo saco ahora del parent, lo desemparenté, entonces lo que va a pasar es que sigue la animación de la esfera, pero pues obviamente la cámara no se mueve porque el elemento aim está quietico ahí. Al desemparentarlo pues ya no, obviamente no se va a mover con la esfera y por eso se va a quedar quietico ahí. ¿Listo? Entonces esta sería la parte de los emparentamientos. Quedamos pendientes entonces.